Ah, juepucha. Y dice, Jennifer ha abandonado la... ¿alguien le puede decir, por favor, les puede escribir al WhatsApp que por favor vuelva a entrar ahorita a ver si le deja? Jessy Montes. Por favor, ¿me le pueden decir que entre a Jennifer para ver si hay algún problema? O sea, si la puede ver, qué lío, esto nunca me había pasado. Ok. Ángela, ¿tú tienes el contacto de Jennifer? Sí, profe, ya le di. Ah, bueno, listo. Entonces, cualquier cosa Desde me avisas acá por el contesto. WhatsApp, ¿listo? Yo voy a Listo, ya va a seguir la intentar, clase porque si no profe. nos queda. Perfecto. Entonces, están viendo la pantalla, ¿cierto? Descripción y justificación del problema. ¿Por qué dejamos eso para el último? Porque eso es secundario, es decir, lo primero que hay que saber hacer son los objetivos y la formulación, y de eso se desprende precisamente la descripción del problema y la justificación. ¿Cuál fue uno de los errores que yo vi en los trabajos que ustedes me presentaron? ¿No? Y era un error muy común y es que ustedes tienen que entender de alguna manera que la descripción, la justificación, la formulación y los objetivos hacen parte del planteamiento del problema. Y algunos de los problemas que yo vi en los trabajos que me enviaron es que ustedes ponían el título planteamiento del problema y empezaban a poner un texto, a redactar un texto como presentando el problema. Eso que pusieron es la descripción del problema. Planteamiento del problema no hay realmente, sino que ese es el gran apartado, ¿sí? Por eso les decía que revisen algunas tesis, esa situación, ¿sí? Cómo está conformado el planteamiento del problema. Y en otras partes, otro error que se repetía con mucha insistencia era que yo les dije, dejen solamente el título, descripción del problema. Y en descripción del problema ponían el título de la investigación. Entonces, no, ahí no hay que repetir eso, ¿sí? Simplemente les dije, pongan el título, descripción del problema. Descripción del problema es un título. Ahora, con esto que vamos a hacer hoy, ustedes lo van a empezar a rellenar. Algunas personas ya me presentaron la descripción del problema y la justificación, pero con la clase que vamos a dar ahorita quisiera que lo purifiquen, quisiera que lo corrijan, que lo rectifiquen, que lo pulan, como dicen por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, me preocupa lo de Jennifer, Ángela. Ya ¿Se ingresé, pueden? profe. Ah, vela. Ay, bueno, bueno, hija, qué bien. Bueno, entonces continuamos, ¿listo? Entonces, quiero que vean cómo se... No les voy a explicar teóricamente el planteamiento, qué significa la descripción, más bien no lo puse en las diapositivas, sino que voy a explicarlo, pero lo que quiero es que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos documentos a veces no se suele hacer bien, es precisamente porque no lo hacemos de forma práctica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Cualquier cosa me pregunta, no hay ningún problema, verán. En ese orden de ideas, ¿cómo se crea una descripción del problema? Mire, realmente usted tiene que cumplir estos cuatro pasos. Perdóneme un segundito, le doy la entrada a Verónica ya. Listo. Entonces, realmente ustedes tienen que cumplir estos cuatro pasos, ¿sí? ¿Qué es la descripción del problema? Es que usted me va a decir a mí como lector o le va a decir a sus jurados cuál va a ser el problema que va a trabajar. Simplemente eso. Y cuando nosotros hablamos de problema, no es un problema suyo, ni es un problema de su casa, ni es un problema con su pareja, no. Es un problema de investigación. ¿Dónde nosotros establecimos el problema de investigación? En eh, en la
nosotros establecimos el problema de investigación en la formulación del problema. ¿Listo? Entonces ahí quiero que ustedes tengan en cuenta esa situación. ¿Sí? Em, entonces, ¿cuáles son los 4 pasos que yo escribí? Porque esto lo redacté yo, para crear una descripción del problema. Primero, usted debe escribir concretamente el nombre del problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Pues su tema, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Su problemática social más la problemática disciplinar o psicológica, ¿sí? Acuérdense ustedes del tema que trabajamos y del tema, el tema que trabajaban ustedes y que me lo copiaron en una hoja y que con algunos nos quedamos hasta el final, ¿sí? ¿Cuál es lo que usted va a investigar? ¿Qué es lo que usted quiere investigar? Y cómo eso que usted quiere investigar debe estar realmente unido a 2 cuestiones. ¿Cuáles son esas 2 cuestiones? La primera es que tiene que ser una mm, problemática social, pero estudiada o abordada a través de una problemática psicológica o disciplinar, ¿sí? Hasta ahí no hay problemas. Simplemente entonces usted va a escribir concretamente en su texto de Word cuál es el problema, cuál es el tema, concretamente el problema que va a estudiar. ¿Qué va a hacer después de eso? ¿Cuál es el segundo paso? Usted va a redactar de ese problema 4 características, 5 características o 5 elementos. Pueden ser 4, ¿sí? La idea es que no bajen de 4 para que usted no lo presente con, con una profundidad mediana, ¿sí? Por ejemplo, cuando las tesis son de pregrado, pues se acepta hasta que sean 3 características de ese problema, ¿sí? Cuando la tesis es en maestría o es en doctorado, las características se presentan o con más profundidad o más eh, características de ese problema, ¿sí? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que usted de ese problema que está queriendo tratar, usted me va a redactar 5 características, ya les voy a mostrar cómo. El tercer paso es que usted esas características las va a articular discursivamente. ¿Cómo se articulan discursivamente? Pues utilizando conectores lógicos y complementos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted a cada característica le va a empezar a poner un desarrollo discursivo dentro de lo que usted va a trabajar. ¿Listo? ¿Cuál es el último paso? El último paso es cómo ustedes ya hicieron una inmersión inicial en la literatura, ¿cierto? En la literatura científica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes ya saben cuáles son los autores que ustedes van a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes ya han hecho mm, toda una inmersión inicial en la literatura científica y ya saben qué autores más o menos son los que van a guiar su trabajo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a ver o van a plantear o van a situar en ese texto que van a eh, articular como descripción del problema, ustedes van a mostrar o situar cómo los autores están hablando de ese problema, ¿no? Cómo los autores hablan de las problemáticas en sus textos, ustedes ya lo saben. Ellos hablan en los libros, en los artículos y en los capítulos del libro. ¿Ustedes ya sabían que salieron la 7ª edición de las normas APA? Sí, Jueputa. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué madrea por allá? Denis, ¿por qué me odias, por favor? ¿Ah? ¿Giovanni? No, no, yo soy Denis, profe. ¿Me están escuchando? No, es que no, Giovanni por allá Ah, sí, madreaba y no sé es quién que es mi fue. hermano, entonces estoy diciendo Ah, ¿Me están escuchando? vale. Sí.
Sí, apague el micrófono. Es que se me Sí, trabó esto, profe, qué pena. Por eso Tranquilos, disculpe, qué tranquilos, pena. apaguen el micrófono. Por ahí sale después que lo insultan a uno, pues, ¿no? Ahí Bueno, ya me verá, escuché, ¿no me bueno, escuché? sí la sigo escuchando. Ay, no. Vale, profe, qué pena. Para apagar el micrófono, dele control D, control D. No, todavía está activo. Lo voy a silenciar desde acá, ¿vale? Listo, ya te lo silencié. Bueno, por favor, los demás cierren los micrófonos, ¿vale? Les pido el favor. Bueno, entonces, les estaba comentando de las normas APA 7, ¿sí? ¿Por qué les comento de las normas APA 7? Porque ahora las normas APA 7 permiten que nosotros podamos trabajar autores que, por ejemplo, hablaron en una conferencia, Ya no ve mi pantalla. A ver. Mm, ahí la ve. Ahí la ve, No, Ana. no, ¿No? no sé si solo es mi celular o Ahí, alguien. ahí. No, Ah, profe, no se mira nada. dice Pues que yo no la parece miro. solo es su celular. ¿Alguien la mira ahí? No, a mí también. No, profe, yo tampoco miro. Profe, es que está fijada. Yo sí la miro, profe. Sí, se la mira, profe. Profe, la tiene Ahí, fijada como dos cuentas. La segunda cuenta ahí. puede ver. Jessy sí la mira. ¿Qué tenemos que hacer? Alejandra sí. ¿Ahí ya? Voy a salirme y voy a entrar de nuevo. Ay, no. Sí, profe, sí se Listo, lo ahí se mira. mira. Dígame a alguien si no se mira, porque a mí me sale. Yo ya la fijé en la pantalla. El profe no se mira. Ya, profe, toca Ya, que fijarle en perfecto, la ya la fijé, pantalla. listo, porque si no, después, bueno. Entonces, que era lo que les venía comentando, que por ejemplo ahora los autores están, sobre todo en este contexto, están haciendo muchas conferencias, ¿cierto? Y las conferencias las están haciendo vía YouTube, vía Facebook Live, las están haciendo, por ejemplo, en Meet, en Zoom, ¿cierto? Y esas después se suben a ciertas plataformas. Entonces, en las normas APA 7, pues se muestra esa flexibilidad para que si usted, por ejemplo, escuchó una conferencia del profesor Esteban Ruiz, pues alguna cosa, pues. Entonces, ustedes lo que hagan es eso, poder citarlo como corresponde. ¿Qué quiero decirles? Que cuando yo les digo en este cuarto punto cómo presentan ese problema los autores, ustedes saben que si están presentando una idea de un autor, deben citarla, ¿cierto? Deben citarla con cita directa o con cita indirecta o parafraseo, ¿sí? Entonces, por favor, ahora les voy a mostrar cómo aparece esto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Zuleima, no miras mi pantalla. Mujer, está fijada la pantalla. La voy a volver a fijar. Ahí está fijada, Zuleima. ¿La miras? Profe, yo tampoco la sigo. Ya me salí, volví a entrar y no. Voy a ver si entro del compu porque ¿Qué será? Sí, no la. profe, yo tampoco la veo. Solamente me aparece usted, pero no su pantalla. A ver, voy a Toca que quitarme. darle en fijar pantalla. Ya le di en fijar, mija. Ya está No, fijada. no, Está cada ahí. uno, cada uno. Ah, No, no ya, sé. ya. Profe, no se puede. No, no Dígame. puede. Qué locura. Intenten Profe, fijar mi pantalla. podría Ustedes. quitarla su pantalla y volverla a compartir a ver si no Bueno, sale. perfecto. Voy a volver a mostrar. Bo- Ahí. Ahí ya. Ay, Dios. Bueno, Ahí ya, profe, gracias. perfecto. Bueno, listo. Entonces seguimos ahí, ¿listo? Si alguien no la mira, por favor, porque aquí viene el ejemplo. Entonces, ahí vamos a empezar. Bueno, entonces, verán. Eh, ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, ¿cierto? No, ahí está claro. Perfecto, listo. Esos son los pasos. O sea, esto es lo que ustedes van a hacer ahorita, ¿sí? O van a hacer en el trabajo que yo requiero. Ahora que les voy a decir qué trabajo les voy a dejar. Pero primero les voy a enseñar a hacerlo. Vamos con el primer paso. El primer paso dice, escriba concretamente el nombre del problema, ¿sí? De investigación. ¿Cuál es el nombre del...? Entonces yo utilicé este título. Este título
Es el título de mi tesis doctoral. ¿Cómo se llama mi tesis doctoral? ¿Cuál es el problema? El problema es la relación entre el ejercicio del poder, saber y verdad en el aula de clases, un estudio desde el discurso universitario de Jacques Lacan. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí sencillo, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Es decir, yo solo debo redactar el nombre de mi texto, el nombre de mi tema, el nombre de mi problema, el nombre de mi título. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos al siguiente paso, ¿sí? Al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 me dice, redacte 5 características del problema. ¿Cuáles son 5 características? Perdón, yo extraje 4 por espacio, pero puedo sacar las 5, ¿sí? Sin problema. Les voy a leer cuáles saqué yo de ese tema que yo estaba desarrollando en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, el tema es relación entre ejercicio de poder, saber y verdad en el aula de clases, un estudio desde el discurso universitario de Jacques Lacan. 5 características de ese problema. La primera, existe una disimetría entre profesor y estudiante en el ejercicio del poder. Eso suele ocasionar algunas veces un autoritarismo. Listo. Esa es una característica de ese problema. ¿Qué estoy tratando? El ejercicio del poder. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, hasta ahí está sencillo, o sea, ahí estamos trabajando lo mismo, ¿sí? Segunda característica, yo digo, ¿qué es lo que funda? Miren que voy a hacerlo en consecuencia con lo que estoy diciendo arriba, ¿sí? La segunda característica está enlazada con la primera, que es lo que yo les estoy diciendo ahí. ¿Qué es lo que funda el ejercicio del poder? Es que la educación se basa en una premisa. Existe una relación supuesta entre uno que sabe, que es el profesor, y uno que no sabe, que es el estudiante. El ejercicio del poder se funda sobre la relación de saber. Miren que ahí ya estoy articulando ejercicio del poder con saber. Y es otra característica del problema, ¿cierto? Otra característica, entonces yo lo formulo como pregunta, ¿el saber cómo se entiende dentro del discurso universitario? ¿A qué es lo que llamamos saber? Porque hay muchas formas de saber, ¿sí? Y en el discurso universitario, el saber, ¿cuál es el saber? El saber es el que nosotros definimos como teórico. Son datos, son conceptos, son nociones, son autores, son fechas, son constructos intelectuales, racionales. Eso es el saber. Pero esa no es la única forma de saber que existe. Por ejemplo, hay otra forma de saber que no es el saber teórico, sino que es el saber sobre uno mismo. Es el saber que uno puede problematizar con la terapia, por ejemplo, ¿sí? Miren que ahí hay otra forma de saber que no es la misma. ¿Listo? Ahora sí dice, la última característica que yo puse 5, pues ahora saco otra, pero yo puedo decir otra característica a modo de pregunta. Yo digo, el saber puede permitirme acceder a mi verdad como estudiante. Miren que ahí estoy haciendo empalmar. Ejercicio del poder, saber y verdad. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos de los estudiantes, yo lo desarrollé en una conferencia el año pasado en ENEPSI. Yo decía, bueno, ¿por qué tantos estudiantes de psicología cuando uno les pregunta por qué entraron a estudiar psicología dicen que es porque quieren conocerse? ¿O por qué tantos estudiantes dicen que entraron a estudiar psicología porque quieren autoayudarse? Entonces yo lo que pregunto es, ese saber que es teórico en el discurso universitario, en la educación, ¿puede a mí hacerme acceder a mi verdad como sujeto, como persona, como individuo? ¿Cuál es la respuesta? Miren que yo entonces estoy poniendo 5 características del problema. Puedo lanzar una quinta característica. Puedo decir, ¿acaso el discurso universitario, tal como está eh, estructurado, permite que una persona pueda conocer su ser como persona, que tiene mucha relación con lo que estoy diciendo en esta característica?
¿Sí? Miren que aquí solamente les estoy diciendo, de ese problema, sáqueme 5 características, ¿sí? Miren que en ese sentido las características pueden ser las que ustedes quieran o como ustedes quieran. El todo es que tienen que estar bien fundamentadas, bien argumentadas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Los escucho. Profe, o sea, las características pueden ir en forma de pregunta, no hay inconveniente. Lo que pasa es que usted las características las puede desarrollar como pregunta, pero recordemos el tercer paso, ¿sí? En el tercer paso, ¿qué les digo yo? Les digo, en el tercer paso, articule las características discursivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted las hace como pregunta, usted debe poder responderlas medianamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, el saber cómo se entiende dentro del discurso universitario, entonces usted, ¿qué tendría que redactar? Lo siguiente, por ejemplo, el saber en el discurso universitario se entiende dentro de las coordenadas del saber teórico, porque hace referencia a autores, fechas, es decir, a esa pregunta usted le presenta una respuesta y la argumenta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Entonces, miren, yo, por ejemplo, en mis textos, yo suelo plantear muchas preguntas. ¿Por qué? Porque eso guía al autor donde yo quiero llevarlo, que es donde, a mis propias interrogaciones. ¿Me entiende? Eso es bien chévere porque muy pocos autores lo utilizan y muy pocos saben utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo trabajo con mis estudiantes, de los que yo soy asesor de trabajo de grado, ellos siempre me preguntan eso que usted me acaba de preguntar. Profe, ¿y se pueden hacer preguntas en el texto? Claro, incluso. Uno puede ser lo voy a decir de esta forma, ¿sí? Uno puede ser tan bandido en el texto que puede, perdonen lo coloquial de esa expresión, sí, pero uno puede decir, en el texto, uno puede plantear la pregunta, ¿sí? Dejar planteada la pregunta y si quiere no responderla, por ejemplo. O puede dejarla respondiendo. La idea es que uno la deje respondiendo para presentarle ciertas ideas al lector de ese texto, ¿sí? Entonces eso es interesante, es una forma de escribir, es un estilo, se llama eso en la escritura científica. ¿Alguna otra pregunta sobre las características? Profe, yo, Sí, verá, en esa descripción del problema, o sea, solo hablamos, verá, por ejemplo, mi tema es el acoso sexual callejero, o sea, la sí, motivación del acoso sexual callejero en los hombres. correcto. Entonces, yo solo hablaría de las características del acoso sexual callejero más, no de la motivación. O sea, la motivación no la debo meter a ellos, ¿sí? Sí, claro, porque es que mira, nosotros que estamos trabajando en el planteamiento, en la descripción del problema, la problemática social o la problemática psicológica o las dos juntas. Las dos. Exacto. Entonces, tu problemática social es el acoso sexual callejero, ¿cierto? Sí, ¿Y cuál es la problemática psicológica? la motivación. Exacto. Entonces tienes que hablar. Por ejemplo, uno podría presentar una de las 5 características podría ser qué lleva o qué motiva a un hombre a acosar sexualmente a una mujer. Acosar, sí, sexualmente, ¿no? Sí, acoso sexual callejero. Ujú. ¿Qué, Profe, y no qué podría, lleva, perdóname, desarrollo la pregunta y ya. vale, Entonces uno podría decir, entonces, ¿qué es lo que lleva a un hombre a acosar sexualmente a una mujer en el marco de la calle? Esa es la primera pregunta y uno ya puede ahí, a partir de esa pregunta, empezar a soltar respuestas que den respuesta y que argumenten las respuestas que estás dando. Entonces, tendría que ser de las dos cosas, ¿sí? ya. Y profe, ¿no le podría poner, por ejemplo, lo de motivación en la justificación? O sea, ya que dije lo importante que es ese problema, en la justificación digo por qué sería importante estudiar esa motivación. Verás, ahí hay una situación que yo pienso que habría como que delimitar un poco. En la presentación del problema, tú cuentas cuál es tu problema de investigación. Ese contar cuál es el problema quiere decir que tú
dices cuál es el problema y presentas características de ese problema. ¿Qué haces en la justificación? Tú debes argumentar por qué es importante estudiar. Entonces, mira que ahí hay una diferencia. En la descripción se presenta el problema, ¿sí? Y en la justificación se dice por qué es importante estudiarlo. Ahora que veamos la Claro. justificación, pues te vas a dar cuenta de la diferencia. ¿Listo? Sí, cómo se tiene que ir el otro. Claro, profe. Vale, Sí, gracias. vale. ¿Alguna otra pregunta sobre las características? ¿O pasamos Profe, yo. al...? Sí, dale. Profe, nuestro tema es sobre la satisfacción laboral en empleados de pequeñas empresas pastusas. Correcto. Ujú. Entonces, digamos, podría ser que se puede ver que si existe una motivación en los empleados por su trabajo. A ver, ¿cómo es el título? ¿Cómo es el tema? Satisfacción laboral, ¿cierto? La satisfacción laboral en los empleados de pequeñas empresas Bueno, pastusas. pero yo te haría una pregunta. Bueno, perfecto. ¿Qué relación tiene la satisfacción laboral con la motivación? Es que nosotros nos estamos basando en la teoría de Hesberg, donde Sí. habla de la motivación y los factores de higiene que influyen en Ujú. los trabajadores, para que Perfecto, haya, digamos, sí. Sí, sigue. para que se presente una motivación, pues están los factores que serían la infraestructura, si ellos también tienen un buen, ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo Profe, decirlo. Bueno. pues Ujú, ujú. respecto Sí. a que pertenezco a ese grupo, pues yo había formado más o menos las características, una pregunta como es, ¿cómo el entorno afecta a la satisfacción laboral de los empleados para desarrollarla en el problema? Digamos, ahí podemos decir que pues en Pasto hay mucho ausentismo, hay Ujú. altos niveles de desempleo, Sí, tomarlo de esa manera. sí, porque ahí tú estás mostrando una característica de la satisfacción laboral. ¿Cuál es? Que en muchos casos no hay satisfacción laboral y en otros casos ni siquiera puede haber satisfacción laboral cuando ni siquiera hay trabajo. Mira que Claro. ahí uno puede abordar, son dos características diferentes, claro, tú lo puedes presentar así. Y cuando tú vayas a hacer eso, debes hacer más énfasis en las personas que tienen trabajo, porque es que a las que no tienen trabajo tú, pues no las vas a investigar, ¿entiendes? Porque como uno hace satisfacción laboral con ese tipo de sujetos. ¿Sí? Claro, profe. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, me gusta esta participación, me parece chévere porque ahí vamos intercambiando cosas. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. La parte 3, el paso 3 de ese ejemplo. ¿Cuál es? Dice, articule las características discursivamente, es decir, conectores lógicos y complementos. Yo, de esas 4 características que les presenté arriba, tomé la segunda, la B. Miren que hay una diferencia. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy poniendo ahí? Miren, yo estoy haciéndome una pregunta, estoy diciéndome, bueno, es cierto que en las aulas de clase hay ¿cómo decirlo? Hay eh, ¿cómo decirlo? Hay una disimetría entre el estudiante y el profesor a nivel de las relaciones de poder, ¿cierto? Eso es lo que yo digo. Entonces, lo que me pregunto es, bueno, ¿y qué es lo que funda el ejercicio del poder en el salón de clases? Y miren que yo hago una argumentación, yo mismo me respondo, digo, es que la educación se basa en una premisa, que existe una relación supuesta entre uno que sabe y uno que no sabe. Entonces, el ejercicio del poder se funda sobre el saber, ¿sí? Miren que entonces, ¿cómo estoy articulando las características discursivamente con conectores lógicos y complementos?
Es que a la pregunta que me hago, yo le estoy haciendo simplemente una respuesta y la estoy argumentando. Entonces, el ejercicio del poder se funda sobre una causa que es más oculta, que es el saber. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene poder, el que sabe en un aula de clase. Y el que no sabe, pues simplemente no tiene ese poder. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay alguna cuestión que no haya quedado clara? Profe, y ahí Sí. el abordaje ya sería desde una parte teórica, ¿cierto? Si quiere, si no, usted puede seguir hablando. Por ejemplo, usted puede decir, el ejercicio del poder se funda sobre el saber. Uno podría, por ejemplo, seguir redactando lo siguiente. Las consecuencias de ese ejercicio del poder se encuentran en dos direcciones. En primer lugar, un profesor puede hacer manejo del ejercicio del poder distanciando a sus estudiantes y otro profesor puede hacer un manejo del ejercicio del poder acercándolo a sus estudiantes a través de lo afectivo, pero las consecuencias van a ser diferentes en ambos casos. Sí, yo ahí me estoy basando en algo teórico, en una idea que yo tengo, ¿sí? Pero inicialmente lo que quiero que entiendan es que esas características que en el segundo punto aparecen como una idea, ustedes las pueden ir desarrollando. Por eso es importante que ustedes adquieran competencias narrativas en la escritura, ¿sí? Narrativas no en el sentido de que vayan a escribir una novela, no, sino en el sentido de que ustedes a una idea le puedan empezar a dar un desarrollo argumentativo. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con el cuarto punto. Mire, yo ahí ya hago un desarrollo más amplio basado en los autores, cómo están presentando ese problema. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en la descripción del problema como en la justificación es totalmente válido introducir autores. Lo importante es que usted los introduzca bien, es decir, los cite bien y también introduzca bien las ideas. Mire, ¿qué es lo que yo les digo? Entonces, lo voy a leer todo. Dice, dentro de las problemáticas que se encuentran en las relaciones entre docente y estudiantes, podemos formular algunas preguntas que guíen una breve descripción del problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que funda el ejercicio del poder? Miren que ahí estoy retomando lo que desarrollé en los dos puntos anteriores. Sigo. Es que la educación se basa en una premisa que existe, existe una relación supuesta entre uno que sabe y uno que no sabe. El ejercicio del poder se funda sobre el saber que brinda esa suposición. Obviamente esa no es una idea que nació en mi cabeza, esa es una idea que nació en este autor que es Estanislao Zuleta. Miren entonces cómo yo le empiezo a dar un poco más de desarrollo a esa idea inicial, que eran las características, y después empiezo a meter las ideas y lo que los autores me plantean en los textos. ¿Qué tal? ¿Difícil, fácil? Hasta ahí iría la descripción del problema. Es decir, la descripción del problema sería la compilación de esas características como usted presenta el problema, pero con un desarrollo argumentativo, ¿sí? Pues puede ser tal vez fácil en el papel y difícil al hacerlo, ¿cierto? Pero si nosotros no nos sentamos a escribir, no lo vamos a lograr. Eso es lo que quiere decir. Es decir, ahí hay que sentar, como le decían a uno cuando estudiaba matemáticas, hay que sentarse, papel y lápiz, ¿sí? Más o menos acá es igual, porque tenemos que sentarnos a redactarlo, ¿sí? Difícil, fácil, ¿qué dicen? ¿O no dicen nada? Sí, alguien, Profe, percepciones de sí. violencia de género. Eh, en el planteamiento del problema tenemos que basar justamente en la violencia de género, ¿no? Y por qué la gente tiene, pues, percepciones que llevan a que se cometan violencia de género con hombres y con las mujeres. ¿O me Ujú, equivoco? ujú. Pues, ¿cómo es su título? Las percepciones que tienen los jóvenes Ujú, universitarios acerca de la violencia de género. sí. Ustedes tienen que desarrollar algunas características sobre esas percepciones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera idea que se le viene a usted a la mente
cuando habla sobre percepciones de violencia de género? Yo la asocio y según lo que he leído y pues hay varias cosas, hay Ujú, ujú. el machismo, ¿no? El machismo pues puede afectar directamente cuando se presenta violencia contra la mujer. Perfecto. Entonces, se la Sí, asocia sí. con los feminicidios y todas esas cosas que hay existentes. Ok, listo. Dos preguntas. Eso que me está diciendo usted, ¿cómo lo articularía con la percepción? Porque estamos hablando de percepción, ¿cierto? Y segundo, ¿en qué autor lo miró? O el autor si no lo tengo, pero sí tenemos hartísimos estudios ahí descargados que han hecho sobre lo mismo. Ujú, ujú, ujú. Pues eso sí tocaría revisarlo y ¿cómo es que es? Y citarlo, ¿cierto? Ujú. Y, Sí. y las percepciones yo lo basaría como más en que son como, o sea, no sé, como o sea, no sé cómo decirlo, pero son como algo, o sea, que no tiene como, o sea, digamos, los hombres piensan que algunos hombres, los que cometen pues algunos actos así de contra violencia de género, pueden pensar que tienen como dominio sobre la mujer, ¿no? Entonces ahí viene como una Ujú. percepción que expresa como una Eso. percepción de Muy lo bien, que, muy bien. Me falta la parte del autor, pero está perfecto. O sea, usted tiene que, mire que me está dando una característica. Está diciendo la idea de esa característica, la está como adornando, la está arropando con todo eso discursivo que hay que hacer. Y además de eso, me está diciendo, es que hay varios autores, le faltan los autores y queda una característica, le faltarían cuatro. ya Porque listo, no, profesora. si me entienden, no es solo ver el problema desde el lado del machismo y cómo eso se articula con la percepción, porque ustedes también van a verlo hacia hombres, entonces, cómo aparecen hombres, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, está muy bien el ejemplo. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sigo? Profe, Sí. es que en nuestro grupo ya hicimos la descripción del problema, porque Ujú. pensábamos que tenemos que entregársela. Sí, sí. Y en esa no iniciamos así como con el problema como tal, sino que dimos como una introducción Ujú. para Aquí. después llegar al problema. Es que, Sí. verá, Ajá. es que no sé cómo explicarle, a ver. Nosotros, o sea, primero abarcamos como que muchas personas han sido víctimas de violación de los derechos. Sí. Entonces Ujú. empezamos a hablar de eso y después decimos que estos derechos no solo han sido violados en ámbitos privados, sino también en ámbitos, en contextos públicos, para llegar al acoso sexual callejero. Ya. Entonces Ujú. iniciamos a hablar así. Después ya decimos que, o sea, dentro de esos derechos que se están violando está este del acoso sexual. Ajá. Nos basamos también en un autor. Y bueno, el tal es que, o sea, Sí. así como que poco a poco explicándolo llegamos al problema como tal. Ujú. Es No que es necesario fíjese, iniciarlo. no, no, es que mire que Profe, se está cortando. piénselo de este modo. Si usted puso yeah, ahí se escucha. Sí, ella. Bueno, entonces lo que decía es que si usted lo piensa de esa manera y si lo pensamos bien, esa introducción que usted está dando ya es una idea, ya es una característica. Ah, pues sí, no, profe. Claro, porque mire, fíjese esto. ¿Cómo entenderíamos esa característica? Usted dice, mire, es que lo que pasa es que realmente, la violencia no se genera en el ámbito de la intimidad, sino también en ámbitos públicos. ¿Eso es una idea o no? Sí, Claro, entonces mire claro, que ahí ya profe. lo está desarrollando tal como le estoy diciendo. Sí, sí, está bien. Sí. Bien. Tal como me cuenta la estructura, sí, porque usted incluso podría ser incluso más pertinente porque está desarrollando desde, desde cierto punto hasta llegar a la problemática. Claro, eso también es válido. Vale, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, entonces, mientras se deciden, voy a continuar. ¿Listo? A ver. Bueno.
Entonces, ahí está el ejemplo, el primer ejemplo de cómo hacer la descripción del problema. Listo, ahora sí vamos a hacer cómo crear una justificación. Resulta que la justificación tiene unas coordenadas que son sustancialmente diferentes a la cuestión de eh, 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 lo que veníamos desarrollando en la descripción del problema, por lo que les decía. En la descripción usted presenta el problema. Obviamente no lo presenta de cualquier manera, lo presenta de una manera académica, metodológica, investigativa. Acá la justificación a que apunta y es a que usted diga por qué es válido estudiar eso, ¿sí? Y yo puse 4 pasos también, ¿sí? Que voy a intentar explicarles en este momento. El primero es el mismo de la descripción, ¿sí? Es decir, usted debe escribir concretamente el nombre del problema de investigación, es decir, del tema, que es la problemática social más la problemática disciplinar o psicológica. En segunda instancia, lo que usted debe hacer es responder a ciertas características de la justificación. ¿Cuáles son las características de la justificación? Realmente son 7, ¿sí? Y usted debe responder a cada una, es decir, usted debe argumentar por qué es importante estudiar esa investigación, para qué se va a investigar eso, cuál es la novedad que tiene esa investigación, que no siempre se entiende bien, la viabilidad. La viabilidad son todas aquellas características que a mí me permiten estudiar, investigar un problema y saber si puedo llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo no sé si en algún momento les contaba que mucha gente se interesa por investigar las problemáticas de la cárcel, de la gente, de los reclusos, de los privados de la libertad, porque a veces esas investigaciones no suelen ser viables porque es muy difícil acceder a esa población, ¿sí? Otro tipo de personas les gusta estudiar la psicosis, por ejemplo. A veces es muy difícil acceder a pacientes psiquiátricos porque a los hospitales no les interesa eso, ¿sí? O les interesa, pero no les interesa que vayan estudiantes a investigar. Bueno, por otra parte, entonces en la viabilidad tenemos que ver si nuestra investigación se puede desarrollar o no. Por otra parte está la pertinencia, en el sentido de decir, bueno, esto a qué campo pertenece, esto a qué campo corresponde, a qué línea de investigación surge, todo eso. Por otra parte está que ustedes puedan decir en la justificación cuál es el aporte social y por otra parte cuál es el aporte que se le hace a la disciplina. El tercer paso es nuevamente articular las características que ustedes dijeron, las características que respondieron acá arriba en el segundo punto. Y el paso 4 es cómo presentan ese problema, ya no en el sentido del problema de investigación, sino en el sentido de poder justificar estas 7 preguntas. Para las 7 podrá haber, o puede haber para 4, para 5, para 6. En otras sí tiene usted solito que sacar la argumentación de esos 7 elementos. ¿Por qué? ¿Para qué? Novedad, viabilidad, pertinencia, aporte social y aporte a la disciplina. ¿Listo? Hagamos un ejemplo. Bueno, vuelvo a tomar el ejemplo de la relación entre ejercicio del poder, saber y verdad en el aula de clases, un estudio desde el discurso universitario de Jacques Lacan. Entonces voy a tomar un solo elemento de estos 7. Es decir, voy a responder solo a uno. Puede, usted debe hacerlo a los 7, ¿sí? Yo lo voy a hacer solo a uno para explicarles el ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tomé el aporte a la disciplina. ¿Qué es lo que yo digo? Porque con mi investigación yo voy a aportarle a la disciplina, porque yo pienso que mi investigación busca interrogar la naturaleza de las relaciones entre docente y estudiantes. En ese sentido, el psicoanálisis estudia el ejercicio del poder en la posición del profesor. Esa es mi idea, esa es mi respuesta al aporte a la disciplina.
con eso yo estoy diciendo que sí le voy a aportar a la disciplina. ¿Listo? Entonces, esas características de la justificación usted siempre tiene que responderlas afirmativamente y tiene que argumentar el porqué de esa justificación, de esa respuesta. ¿Sí? Miren que yo ahí les estoy dando el ejemplo. Pienso que con mi investigación yo interrogo la naturaleza de las relaciones entre docente y estudiantes y cómo sobre el lugar del profesor se funda un ejercicio del poder. ¿Listo? Ese es el aporte que le voy a hacer a la disciplina. Esa es solo la idea. Ahora sí, ¿cómo yo la voy a redactar? La voy a redactar de esta forma. El aporte a la disciplina radica en que permite establecer interrogaciones sobre la naturaleza de las relaciones entre docente y estudiantes. En el caso del psicoanálisis, el estudio del ejercicio del poder es importante porque define y esclarece la posición del profesor en el aula de clases. Miren que ahí no solo estoy presentando la idea, ¿sí? Estoy presentando la argumentación que me lleva a plantear esa idea y a responder afirmativamente eso. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Que es bastante claro, ¿no? Por otro lado. ¿Preguntas? Bueno, entonces continúo. Me faltaría el último punto, ¿cierto? Me faltaría el último punto. Entonces, miremoslo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo presenta el autor? Miren esto que estoy diciendo. El aporte a la disciplina radica en que permite establecer interrogaciones sobre la naturaleza de las relaciones entre docente y estudiantes. En el caso del psicoanálisis, el estudio del ejercicio del poder es importante porque define y esclarece la posición del profesor en el aula de clases. Lacan, 2008, miren que estoy citando en Norma Zappa, con base en el autor, parafraseo, digo, Lacan afirma que la posición del amo, es decir, de quien manda en el discurso, tiene similitud con la posición del maestro en el discurso universitario. Ahí hay una respuesta solo para el aporte a la disciplina. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? Ahorita sí se callaron todos. ¿Qué pasó? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vuelvo a repetir. Eh, pues el colmo sería que haga un ejemplo en vivo, pero puedo hacerlo. Haría el ejemplo en vivo, como quieran, pero hablen, díganme. Profe, en la novedad, cuando usted se refiere a lo novedoso que es el estudio, o sea, ahí es como que, o sea, a pesar de que hayan investigaciones similares a esa, ¿qué es lo que hace diferente a la nuestra o cómo? Bueno, el tema de la novedad es el tema más complejo realmente porque por ahí dicen que en el mundo del saber todo está investigado, ¿sí? Entonces desde ahí se plantea la pregunta, bueno, ¿y novedad qué significa? Bueno, para la novedad realmente hay muchísimas definiciones. Una de ellas es investigar algo que nadie haya investigado, pero eso es muy difícil, ¿sí? Entonces uno ahí se plantea, bueno, entonces cómo yo puedo darle como un giro, hacer como una pequeña torsión a ese problema de la novedad para presentarla de tal modo que sea válido estudiarla. Entonces ahí hay muchas argumentaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a decir una, ¿sí? Que la gente no suele entender bien porque piensan que lo nuevo, perdón, piensan que lo novedoso es algo que nunca se ha investigado, cuando lo novedoso no es eso. Lo novedoso es tal vez darle un pequeño enfoque desde otro punto de vista para poder estudiarlo desde otro lado. Y eso lo hace novedoso. Les voy a hacer una pregunta. ¿La investigación cualitativa sirve para generar leyes universales o no? No. No, ¿cierto? No, porque es como más objetiva, ¿no? Pues realmente no busca un tipo de esta naturaleza, porque realmente lo que implica nada más es que se pueda comprender el fenómeno que estás investigando.
Pero esa comprensión no necesariamente te puede llevar a una generalización, porque es una comprensión de algo específico. No es tanto porque sea subjetivo, sino porque es de algo específico, ¿sí? Ahora sí, yo les hago una pregunta. Si yo hago un estudio con, por ejemplo, con trabajadores sexuales aquí en Pasto, ¿sí? Y yo voy y hago el mismo estudio con trabajadoras sexuales, por ejemplo, en Cali, ahí ya hay un punto de novedad. ¿En qué sentido? En que yo estoy investigando dos poblaciones que en unas coordenadas específicas pueden compartir ciertos elementos, pero en otras coordenadas como su idiosincrasia, como su zona geográfica, como la altura de su ciudad, como sus características culturales, todo eso va a variar. Entonces miren que ahí hay un punto de novedad que no se destaca, pero que sí es real, y es que yo puedo hacer una investigación similar en dos poblaciones diferentes. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa me va a arrojar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque las significaciones van a ser diferentes. Mire que ahí yo estoy articulando un punto de novedad, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede con esos temas de novedad? Es que yo tengo que saber qué es lo novedoso y cómo articularlo, ¿sí? Entonces, alguien, incluso, miren que ahorita estamos haciendo una investigación con unos chicos, yo soy asesor de dos chicos, que ellos están estudiando la investigación se llama así, la lógica significante en la alucinación producida por toma de yagé. Miren que hace un año otros estudiantes investigaron la estructura del sueño en las alucinaciones en la toma de yagé, ¿sí? Alguien puede decir, no, es que eso es lo mismo. Realmente no, porque la estructura del sueño ellos lo toman desde Freud y la lógica significante nosotros la estamos tomando desde Lacan, que son dos autores diferentes en el psicoanálisis, y eso que me permite encontrar otro tipo de planteamientos. Miren que ahí a nivel teórico ya es novedoso. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces Sí, miren que en ese sentido uno tiene que buscarle la novedad a su investigación y uno tiene que ser muy, muy vivo en eso, muy inteligente para decir, mire, mi investigación es totalmente novedosa en este sentido porque va a aportar en esto y en esto y en esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, mi investigación de tesis doctoral. ¿Cuántos no han investigado sobre el tema del ejercicio del poder en las aulas de clase? Yo lo estoy haciendo a partir de integrar dos elementos más que son el saber y la verdad, y lo estoy haciendo a partir del psicoanálisis lacaniano, que muy pocos investigadores lo han hecho. Pocos, pues son contados, ¿sí? Hay investigadores, no voy a desconocer eso, pero yo lo estoy haciendo a partir de estas situaciones. Entonces, miren que ahí, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que lo novedoso es el abordaje teórico, es la interrelación de las categorías, ¿sí? Y además de eso es que lo voy a hacer en una clase es irrepetible. Es decir, el microcontexto en ese sentido no se va a repetir por más que uno quiera. Miren que ahí estoy demostrando una novedad. Entonces, es mi novedad. El tema es cómo yo le argumento eso a un jurado. Si usted se lo argumenta bien, el jurado se lo admite. Si usted no sabe cómo argumentarlo, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí, mis niños? sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿debe Sí. tener una extensión mínima o máxima? Realmente no. O sea, bueno, eso depende, ¿no? En el, en, en el reglamento de la universidad sí te dice, sí, ahí te dice, eh, tienes que, tienes que, tiene que tener tantas líneas. A ver, lo voy a buscar ese coso. Profe, mientras lo busca, Mm, en ujú.
se pueden mencionar porcentajes, por ejemplo, según, no sé, me voy a inventar la OMS, el 75% de mujeres sufren de violencia de género, se lo puede poner en justificación y que por eso si uno quiere estudiarlo, lo de violencia de género, Sí, por supuesto, porque tú puedes decir, el para qué radica en ese punto, en que es importante estudiarlo para demostrar, por ejemplo, las causas de ese maltrato, ¿sí? Es importante estudiarlo para esclarecer algo así como los planes de acción que puedan mitigar ese maltrato, ¿sí me entiendes? Es decir, tú ahí estás dando justificaciones y argumentaciones para demostrar que es válido investigar tu tesis, tu trabajo, ¿sí? Claro, por supuesto, está perfecto. Eh, Porque son argumentaciones, pues finalmente, ¿sí? Bueno, les voy a leer, dice, planteamiento del problema, dice, en la descripción del problema debe tener entre una extensión aproximada entre 1 y 2 páginas. Entonces mira que tú no te puedes pasar de eso, ¿sí? Ahora, pues una descripción de un problema de medio párrafo, pues obvio que ahí ya te van a rajar de una, ¿sí? Y la justificación es igual, dice entre 1 y 2 páginas. Entonces, evidentemente, hay un máximo, ¿no? Que son 2 páginas, pero un mínimo no hay, pero pues tampoco uno puede, si yo les he dicho que presenten 5 características en la descripción, se les va a ir más de una hoja, de una página, perdón, y en una justificación, si usted va a responder a los 7 elementos, incluso creo que 2 páginas es muy poco, pero realmente pues le sirve. Entonces puede ser mínimo 1 página, máximo 2, en los 2 apartados. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, como no, pues veo que no me tienen preguntas, porque parece que lo estoy haciendo demasiado fácil. Entonces, entonces ustedes van a hacer ahora la descripción y la justificación. ¿Listo? Esos dos, igual yo voy a subir esto al Classroom y ahí les voy a poner la fecha, ¿sí? La fecha de entrega. Vamos a entregar este trabajo de justificación y descripción. Ustedes ya tienen como el formato, ¿no? Entonces, en el formato que estaba, la portada, la subportada, tabla de contenidos, planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema va la descripción del problema. Ahí tienen que ya empezar a redactar esto que les di hoy de clase. 5 características o 4 características con una argumentación, con una narración discursiva académica, con autores y del lado después pasan a la justificación y en la justificación ya ponen las respuestas a estas 7 preguntas, a esos 7 elementos, argumentando por qué sí, ¿sí? Yo ese trabajo lo recibo el 6 de mayo. ¿Listo? Entonces tienen una semanita y 2 días para hacerlo. ¿Alguna pregunta? Entonces me enviarían el formato completo, ¿sí? Ustedes ya me enviaron el formato con formulación de la pregunta y objetivos. A ese le agregan este trabajo eh, para que vayan aumentando o juntando su documento. ¿Listo? ¿Alguna profe, pregunta? Sí. con respecto a la tabla de contenido, también la dejamos ahí en justificación, que la tabla de contenido termine en justificación. ¿La tabla de contenido termina en justificación? Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora como ya se te van a empezar a ampliar las páginas, ya tienes que ir cuadrando la tabla de contenido, ¿no? En tal página los objetivos, en tal página. Pero sí, sí termina en justificación. La próxima vez que nos veamos vamos a hacer el tema ya de los marcos, ¿sí? Porque los marcos es una parte importantísima del trabajo y creo que llegamos hasta ahí, creo. A ver, ahora miro el micro. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, miremos el micro. ¿Alguna otra pregunta?
A ver. Miren, para la próxima vez que nos veamos ya vamos a marcos de referencia, es decir, construcción y redacción de marco teórico conceptual, legal y contextual. Y llegamos hasta la categorización. Entonces, las últimas 3 clases o 4 clases que tengamos, vamos a ver los marcos y la construcción de la matriz de categorías. ¿Listo? Que llegamos hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Profe, una preguntita. Sí. En cuanto a la clase que nos debe, ¿esa se la podría tomar como asesoría o algo así? Pues ya, sí, verán, yo necesito esa clase. Bueno, no sé, pues ustedes lo que digan, lo que necesiten. Porque si estamos a tiempo, entonces sí podríamos el otro lunes hacerlo de Marcos y cuando hagamos la clase de asesoría, mm, cuando hagamos la clase que vamos a reponer, sí haríamos asesoría. Pues si eso es lo que están de acuerdo la mayoría, ¿no? Si la mayoría me dice, no, profe, hagamos clase así como esta, pues tenemos que hacerlo, mija. Pues es una propuesta. Yo la cojo, pero ¿qué dicen los Profe, demás? pero la asesoría podría ser antes de enviar la justificación y eso. Sí, sí, yo no tengo problema. Pues que Serían, digan los compañeros que sí están de acuerdo también. Sí, profe, yo claro. sí estoy de ¿Qué acuerdo. dice? Sí sería Sí, mejor la asesoría antes de enviar el trabajo, porque la verdad es que tengo, o sea, en el trabajo de nuestro nos mandó a corregir varias cositas, entonces sí quisiera. Bueno, listo, listo. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Bueno, entonces, si los demás están de acuerdo, ¿cuándo hacemos la clase? ¿Cuándo pueden hacerla ustedes? Yo tengo disponible el jueves en la tarde de 2 a 4, de 2 a 4, de 2 a 3. O sea, podríamos hacerla empezando a las 2 para finalizar a las 4 o empezando a las 3 para finalizar a las 5. El Profe, viernes pero puedo es que el hacerla en jueves la tarde. tenemos clase. ¿Cómo? El jueves tenemos clase a esa hora. El ¿Cuándo pueden viernes creo que. entonces? ¿Cuándo podrían entonces? profe, a mí por el viernes se me dificulta porque es festivo y tengo que trabajar, entonces no podría el viernes. O podría Mm, ser un día en la mañana. ¿Qué día? ¿Qué día podrían? Podría el jueves a las 10 y el viernes a las 10. Sí, Aunque a ahí las estoy. 10, ¿El perdone, jueves? pero el viernes es primero. Sí, es Sí, festivo, profe. Pero Gloria dice que en las mañanas tiene clase. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que, pro- profe, lo podríamos hacer. El jueves tenemos clase a las 3:30. Podríamos hacerlo de 2 a 3:30 los que alcancemos y de ahí ver, ir distribuyendo los que puedan el viernes, si a usted les facilita o algo así. lo que pasa es El que, jueves nosotros tenemos comunicación, entonces sería en un Ah, espacio claro. jueves nosotros en la mañana hacerlo y que Gloria se comunicara o le diera un espaciecito en la tarde, profe, el jueves, ¿te parece? Claro, como ella es la única en la mañana, o no sé si alguien más no puede Sí, mañana. porque serían más. Gloria, ¿tú puedes el jueves en la tarde? ¿Tipo 4? Sí, perfecto. ¿Y tu grupo puede, Gloria? Gloria. Bueno, entonces con los demás, ¿cuándo quedamos? El jueves en la mañana, profe. ¿El jueves a las 10? Sí, profe. Vale. Sí, estaría bien, profe. ¿Daría un horario o cómo vamos a hacer en general?
Verán, jueves a las 10 yo empiezo. Entonces, ¿por qué no Vale. hacen un horario con Ángela? ¿Sí? Y Profe, con ¿cuánto nos daría la asesoría? Disculpe, o más sea, o ¿cuánto? menos, más o menos 10 o 15 minutos, porque si son más, no Listo, alcanzamos. ¿Listo? listo. Entonces, Quedamos Dejémoslo entonces realizado. por desde favor, ahora. lo hacen con Ángela. Ángela ahorita les va a pasar el archivo de las notas para que yo me quedo aquí. Por favor, los demás salgan y los que necesiten ver su nota o alguna cosa conmigo, por favor, eh, entran a esta misma clase. ¿Listo? Y con Gloria nos vemos el jueves a las 4, ¿no, Gloria? Dijimos. Jueves a las 10 y jueves a las 4. Listo. Listo, muchachos. Entonces ahorita voy a dejar de grabar y los espero si alguien tiene alguna situación con las notas. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta Ahorita luego. les envían al que